Nos encontramos de nuevo en este seminario que estamos haciendo, en estos encuentros, para que nuestra vida esté más iluminada. Hoy tenemos un día especial con una muy buena noticia. Nos alegramos mucho de que estén con nosotros una vez más. Así que bueno, les damos la bienvenida. Vamos a empezar como siempre con una oración para que el Espíritu Santo vaya preparándonos, como decimos siempre en el grupo, esa entrada en calor, ¿no? Como cuando uno va a hacer un ejercicio, nunca puede arrancar de cero con la parte fuerte. Vamos siempre entrando en calor para que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, toda nuestra integridad esté preparándose para este encuentro con Jesús, ¿sí? Mediante el Espíritu Santo que va actuando en nosotros. Así que, bienvenido, una alegría de estar de nuevo con ustedes, aunque sea a la distancia, en este tiempo de cuarentena que va aflojando un poquito. Igualmente hay que seguir cuidándose. Así que bueno, muchas gracias y arrancamos. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre nos mostró misericordia con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y con los santos, te alabamos, te bendecimos y te cantamos sin cesar. Ven, Espíritu Santo, a hacerte presente en medio nuestro. Ven a visitarnos. Ven a colmarnos de tu gracia, de tu presencia. Ven, Señor Jesús. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Damos comienzo al anuncio. Queridos hermanos, en este tercer encuentro que vivimos con gran alegría, la temática es la salvación en Jesús. Jesús, nuestro único Salvador, nuestro Salvador personal, la solución que nuestro Dios da
a toda la temática que comentábamos en el último encuentro del pecado, del mal, de la muerte, de todas esas consecuencias del mal, porque precisamente Dios nos ama y no nos abandona en el pecado, sino que viene a rescatarnos. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Jesús viene a rescatarnos del pecado, del mal, de la muerte, de todo aquello que nos cierra, que nos encierra, de todo lo que nos oprime, nos perturba. Él viene a darnos ese salvavidas en medio del naufragio de nuestra vida. Precisamente experimentamos muchas veces ese ahogo, ese temor de sucumbir, y nuestro Dios está con nosotros y viene a darnos ese salvavidas para que no nos ahoguemos, y no solamente que no nos ahoguemos, sino que podamos con alegría llegar a la orilla y poder escalar la montaña para vivir la plenitud de nuestra vida. Jesús es nuestro único Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvados. Él es todopoderoso. Uniéndonos por la fe, experimentamos la gracia de la salvación, que es el amor de Dios en concreto en aquello que necesitamos. Por eso es importante que podamos abrir el corazón para que nuestro Dios pueda realizar su obra. Es fundamental esta disponibilidad y apertura para que se concretice en nosotros la salvación. Esa salvación que necesitamos, que más necesitamos, y que nuestro Dios sabe aún mejor que nosotros qué es lo que nos hace falta. Por eso nuestro Dios se inclina a nosotros, viene a nosotros, esa salvación se realiza porque nuestro Dios tomó nuestra carne humana, se hizo uno de nosotros y restableció ese puente roto por el pecado para que podamos vivir la vida en plenitud, para que podamos estar en paz, vivir en alegría, en felicidad. Nuestro Dios viene a derribar ese muro que nos separaba de nuestro Dios. Con el poder de su cruz y resurrección, realiza esta obra que es para todos, pero también para cada uno. Como dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. Toda esa sangre derramada en la cruz, por la cual nos salvó, la derramó por mí, por mi salvación en concreto, en lo concreto que necesite ser salvado. Esa es la obra maravillosa de nuestro Dios que viene a nosotros. Por eso el único Salvador es Jesús. A veces ponemos la confianza y buscamos tablas de salvación en otras cosas o personas, realidades, y ahí nos malogramos a nosotros mismos. En vez de salvarnos, nos hundimos más. Pero nuestro Dios, que es rico en misericordia, siempre viene a nuestro encuentro. Él es nuestro buen pastor, tierno, amoroso, bondadoso, que viene a buscarnos a nosotros que somos la oveja perdida. No deja que nos lastimemos, que nos extraviemos, que seamos ovejas descarriadas, sino que viene a nuestro encuentro, nos carga sobre sus hombros para que estemos en común unión con Él, y también nos lleva al rebaño para que estemos en común unión con los hermanos. La salvación que Él viene a ofrecernos viene a través de la comunidad. Por eso precisamente es en comunidad en donde hacemos el encuentro con Jesús, nuestro único Salvador. Y ese encuentro con Él cambia nuestra vida, tanto que hay un antes y un después. Por eso no es el cristianismo una idea, una ética, sino sobre todo un encuentro vivo con Cristo vivo. Un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, un encuentro vital, existencial, que hace una transformación en nosotros. Por eso dispongámonos para que esta salvación se pueda realizar
que nos sintamos salvados por nuestro Dios en medio de la comunidad cristiana, ya que Él viene a abrazarnos y así abrirnos caminos nuevos, caminos de esperanza, horizontes en los cuales tenga sentido nuestra existencia. Él da un sentido nuevo a nuestra vida. Por eso el método cristiano siempre va a ser el encuentro con Cristo que se comparte con los demás. Nuestro Dios no solamente quiere salvarnos a cada uno, sino que a través nuestro quiere salvar a los demás. Que realmente vivamos la alegría de la salvación, porque nuestro Dios obra y es poderoso. Pongámonos en sus manos para que podamos seguir el camino, ese camino de salvación que no solamente se va a realizar en el reino de los cielos con toda plenitud, sino que en la medida que vamos caminando hacia el reino del cielo, ya vamos experimentando la salvación de Dios. Por supuesto, no con toda la plenitud, pero sí en realizaciones parciales, provisorias, pero reales. Así que demos gloria a nuestro Dios por lo que quiere obrar, lo que obró y lo que va a seguir obrando. Gloria a nuestro Dios que viene a nosotros a través de María, Virgen y Madre. Ella acompañó a Jesús en su peregrinación para salvarnos, que también nos acompaña a nosotros para que nuestro camino sea un camino de salvación. Bueno, siguiendo un poquito con lo que nos comentaba Juan José, a mí siempre me llamó la atención este tema de la salvación, este tema de cómo es que, ¿por qué uno dice salvación, no? ¿Qué es la salvación? Es cuando de repente hay una situación de algún ser, ¿sí? Alguna, puede ser una persona, puede ser un animalito que está en peligro, ¿no es cierto? Si no, no necesita ser salvado. En peligro, por lo general, es peligro de muerte, ¿sí? Si no, no habría necesidad de salvar algo, ¿no? Entonces digo, ¿en qué peligro de muerte estábamos nosotros para que Jesús sea nuestro Salvador? Y me acordaba un poquito de lo que hablábamos la semana pasada, de ese pedacito de la Biblia que nos cuenta que el fruto del pecado es la muerte. Entonces nosotros, que estábamos bajo el dominio del pecado, de repente nuestra única esperanza es la muerte, ¿sí? Entonces Jesús viene a cumplir ese papel de Salvador en nuestra vida. Por eso es que tenemos siempre el Redentor, ¿no? Que está ahí ese Jesús resucitado, ¿no? De brazos abiertos, muy grande, para nosotros, esa imagen que nos conmemora esa situación. Y alguien que hablaba muy bien de este tema es San Pablo, ¿sí? Porque uno no entiende y dice, ¿por qué Jesús se tuvo? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver la muerte de Jesús conmigo? Yo he escuchado gente que dice, ¿por qué me echan la culpa de que Jesús se murió a mí? ¿No? Entonces hay un montón de un trasfondo espiritual en esa muerte de Jesús. La muerte de Jesús que murió, trataban de esa manera a determinadas personas que iban en contra del imperio, ¿sí? O a los delincuentes, porque se acuerdan que Jesús lo crucifican al lado de 2 ladrones, ¿sí? No es que Jesús murió tranquilo de viejo en su casa, no. Tuvo una muerte cruel, lo podemos ver bien en la película de Mel Gibson, en La Pasión, ¿sí? Tuvo una muerte muy cruel, pero que eso es parte de la salvación, no es que la muerte solamente, porque la muerte sin la resurrección queda a medias, ¿sí? El camino de Jesús es ese muerte y resurrección, esa muerte al pecado para que brote la vida nueva, ¿sí? Como tiene que ser en nuestra vida. Entonces, San Pablo habla muy bien de este tema, ¿sí? Porque vieron que desde muchos años, como hablamos muchas veces en el grupo de oración, desde la antigüedad, siempre en la mayoría de las expresiones religiosas hay un sacrificio, ¿sí? En los ritos religiosos. Mataban un animalito, hay religiones que, incluso en América Latina mataban personas, ¿sí? Para que con la sangre bendecían la tierra o se purificaban. Jesús, perteneciente al pueblo de Israel, siguiendo con la tradición de ellos tenían ese, como me decía Juan esta mañana, el corderito que usaban ellos sin mancha, ¿sí?
ponían un animalito lindo, no ponían el más feo, el que le faltaba una pata, el que tenía algún defecto, siempre ponían un buen animalito, uno lindo, que lo sacrificaban y con la sangre de ese corderito hacían, la palabra es la aspersión, o sea, salpicaban al pueblo, pero también el sacerdote, que era parte del pueblo, ¿sí?, tenía que purificarse por sus pecados. Jesús hace un papel de cordero y sacerdote, ¿sí?, pero un cordero y sacerdote ya perfecto. San Pablo lo expresa bien en la carta a los Hebreos, lo habla de una manera fantástica y a veces hasta con terminología muy difícil, porque San Pablo era muy buen teólogo, ¿sí?, pero tiene expresiones muy lindas, porque esto nosotros lo vivimos también desde la fe, porque si no es imposible plantearnos esta salvación, ¿sí? Entonces San Pablo engancha el acto humano, ¿sí?, con la fe. Fíjense qué lindas expresiones que vamos a compartir en un pedacito acá. Dice: cada sacerdote, dice, se presenta diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que son totalmente ineficaces para quitar el pecado, dice él. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. El Espíritu Santo atestigua todo esto porque después de haber anunciado: esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, yo pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su conciencia, y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación, ¿sí? Por eso es que dice: Jesús murió una sola vez, no tiene que morir a cada rato. Él decía, hay parte que lo plantea, no es que cada vez que meto la pata Jesús tiene que venir a morir de nuevo y te dice, aflojó un poco. No, Jesús de una sola vez cumple ese rol de cordero que nosotros decimos muchas veces, que cantamos en la misa, vieron que vamos a la misa, Cordero de Dios, cantamos Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino a tomar ese papel en el sacrificio de cordero, ¿sí? De cordero, que aquel que por su sangre. Por eso es que hablamos tanto de la sangre. Por eso es que el padre Darío Betancourt, por ejemplo, da ejemplos cuando dice: cuando yo oro con un poseso, con una persona que está poseída por Satanás, digo, nombro la sangre de Jesús. Una de las cosas que nombraba era la sangre de Jesús. Él hablaba de la llaga, de la sangre, de la intercesión de María. Pero la sangre de Jesús, esa que fue clavada, esa que corrió por el cuerpo de Jesús en la cruz, esa que manchó esa cruz, esa sangre tiene poder. Por eso hay tantas canciones que hablan de la sangre de Jesús, por eso hay tantas expresiones que hablan del poder de la sangre de Jesús, ¿sí? Entonces, esa sangre del Cordero marca a aquellos que son perdonados por Dios. Entonces, fíjense qué lindo cuando dice: y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades, ¿no? De sus maldades, de las cosas. Ese amor de Dios que se vio opacado por la experiencia del pecado en la humanidad, vuelve a reconciliarse con nosotros, ¿a través de quién? Del sacrificio de su propio Hijo. De su propio Hijo. Así como el amor de Dios es tan grande, ¿sí? Como decía San Pablo, dice: la señal de que Dios nos ama es que Jesús murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, dice, porque no es que yo te quiero un montón, mira, estamos bien. Dice: difícilmente se ve a alguien que dé su vida por un bienhechor, mucho menos por alguien malo, decía él. Entonces, el amor de Dios se ve manifestado en eso, en ese sacrificio. ¿Viste? Cuando vos decís esa prueba del amor, ahí tenemos la prueba del amor de Dios, en el sacrificio de Jesús. Por eso nosotros recordamos la cruz, ¿no? La cruz, que es un elemento de tortura, que es un elemento de tortura la cruz, no es que nosotros hoy en día la vemos de otra manera, ¿sí? No lo vemos como lo veía una persona que vivía en la época de Jesús. Una persona que vivía en la época de Jesús veía una cruz y se le fruncía el alma, ¿sí? En cambio, nosotros lo vemos con alegría. Nosotros hoy en día, yo nací 2000 años después casi de la muerte de Jesús y la resurrección, y a mí ya de chiquito me pusieron una cruz. Era una cosa linda, una crucecita, porque es símbolo de nuestra salvación, ¿sí?
Por eso es que recordamos la cruz. Lo que fue en algún momento un elemento de tortura para nosotros es salvación. ¿Sí? Lo que es una locura para el mundo, plantea San Pablo. Por eso nosotros tenemos que ver esto desde la fe, porque mediante la fe, esa sangre de Jesús que corrió en aquel tiempo, vuelve a correr hoy en día por nosotros y a purificarnos. ¿Sí? Siguiendo un poquito, dice, por lo tanto, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo, que es su carne. Fíjense, recuerdan el momento en que Jesús muere en la cruz, que cuenta el Evangelio, que el velo que era una parte, era una cortina que estaba en el templo que separaba un área donde solamente podía acceder el sacerdote, donde estaban en presencia de Dios, ¿sí? En la muerte de Jesús eso se parte, y lo que era prohibido para el resto del pueblo, solamente para algunos pocos era, de repente fue público. Entonces es súper simbólico, porque lo que antes era, el acceso a Dios era privado de algunos pocos, de repente con el amor de Dios se hizo público, se hizo para todos, se hizo gratuito, ¿sí? También tenemos un sumo sacerdote que va al frente de la casa de Dios. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y llenos de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura. ¿Cuál es el agua pura? El Espíritu Santo. ¿Sí? Es esa agua viva de Dios. Mantengámonos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Velemos los unos por los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. No desertemos de nuestras asambleas como suelen hacer algunos. Al contrario, animémonos mutuamente, tanto más cuando que vemos acercarse el día. Fíjense qué lindo, ¿no? Impulsado por la sangre de Jesús, Él, que es ese sacerdote nuevo, ¿sí? Que ya hizo el sacrificio único que haría falta, nos impulsamos y nos animamos, y Él dice, animémonos entre nosotros, no seamos como esos que aflojan, ¿sí? ¿Viste cuando te agarra el martes a la noche que decís, no, me quedo mirando la novela hoy, ¿para qué voy a ir a grupos? Está el padre Pepe, siempre dice lo mismo, Leda canta igual, Fabricio siempre habla lo mismo, no, dice, Juan se equivoca con la guitarra, no, ¿para qué voy a ir? Entonces vos decís, no, entonces no te agarran ganas, ¿viste? Cuando decís, no, siempre lo mismo, pero no, porque la experiencia de Dios se renueva. Entonces animémonos, velá por el otro, o sea, que el que tenés al lado te interese, que no sea, bueno, mira esto, mira la que vino, mira la torrante que vino, mira la torrante que vino. No, velemos por el otro. Cuando de repente el otro puede empezar a ser nuestro hermano por esta sangre, una misma sangre. Cuando nosotros tenemos un hermano, tenemos la misma sangre, ¿sí? Entonces esa sangre de Jesús es la que nos hermana y nos hace hijos de Dios y nos hace hermanos, ¿sí? Por eso vivimos esta nueva realidad que se va encarnando en nuestra vida, que se va haciendo experiencia de vida. Eso fue lo que motivaba a los primeros cristianos. Ellos encontraban esta nueva familia espiritual que se hacía material, porque vivían unidos en la fe como hermanos realmente, ¿sí? Así que bueno, esta invitación es eterna para toda la humanidad, a reconciliarte con Dios a través de ¿quién? De Jesús. Lo que no podíamos hacer antes lo podemos hacer ahora porque Él ya pagó, ¿sí? Como dice San Pablo muchas veces, ustedes fueron comprados, dice, ¿y a qué precio? Bueno, el precio de la sangre del Cordero, ¿sí? Un precio muy alto pagó Dios. ¿Por qué? Porque nos ama. Si no, no lo hubiese pagado. Dios te ama y quiere que eso que se robó el pecado vuelva a estar bien. Que tu vida, que tu felicidad, que tu integridad esté de nuevo bien. Así que Dios los bendiga mucho, que esta salvación pueda hacerse vida en nosotros. Así que la mala noticia de que somos pecadores llega hasta ahí, porque lo que es la nueva realidad es el amor reflejado en la salvación de Jesús. Que Dios los bendiga mucho. Seguimos ahora con nuestra oración. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero.
y como oveja delante de los que lo habían traicionado. Enmudeció y no abrió la boca. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Y hoy el Cordero viene a nosotros a renovar este misterio. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados. Y Señor, no somos dignos. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero si vienes a mí, una palabra tuya bastará, Señor. Ven, Cordero de Dios, ven a renovar en nosotros este misterio, este santísimo sacramento. No soy digno de que entres en mi casa, pero dime una palabra tuya, Señor, y yo sanaré. Solo dame un alimento tuyo y yo tendré vida. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una caricia y yo acariciaré. Tú me conoces, Señor. Tú conoces mi vida. Tú sabes que no merezco que vengas a mí, pero solo dame una palabra tuya y yo creeré en ti. Dime una palabra tuya y eso bastará. Y en este momento no lo dudes. Él es el Cordero que cura los pecados, que alivia la aflicción. Y si supieras cuánto Jesús nos ama, desde el Santísimo Sacramento, moriríamos de felicidad. Cuánto te ama el Señor. Desde ese silencio de la Eucaristía, Jesús tiene una elocuencia poderosa, capaz de dar la paz y los corazones a los corazones más atribulados. La Sagrada Eucaristía constituye el don más grande que Cristo ha ofrecido y ofrece permanentemente a su esposa. Es la raíz y la cumbre de la vida cristiana y de toda acción de la Iglesia. Es nuestro mayor tesoro, que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Una historia milagrosa. Ven, Cordero de Dios, ven a quitar el pecado, ven a aliviar, ven a traer la paz. Ven a traer con este anuncio la felicidad, la dicha, la esperanza. Y bautízanos con un nuevo fuego. Nos entregamos a ti. Llénanos, Cordero de Dios, de tu presencia y que tu sangre nos recorra por entero. Necesitamos tu poder en nuestra vida. Por favor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con un corazón agradecido, sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú
amaste hasta lo sumo en la cruz. Y yo cantaré con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti y hoy reconozco que eras tú. Y hoy reconozco que tú eres la vid, que yo soy el sarmiento. Todo lo eres para mí. Mi vida, mi historia entera fluye ante ti, porque tu sangre me libera, me restaura. Creo que al redimirme, tú me liberas y me das una fuerza nueva, sabiduría, sanación, para llevar todas mis necesidades pesadas, presentes, y unirme a este amor, a este don de amor. Ahora me rindo para recibir tus dones. Ahora me rindo, Señor. Espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios. Lléname, 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 lléname. Y acrecienta en mí el don cristiano. Me rindo y te pido que envíes la manifestación de tus dones, de servicio, de fe, de milagros, de discernimiento, de diversas lenguas y de interpretación de lenguas. Lo necesito para ser testigo en este mundo. Solo en tu poder, guiado por el Espíritu. Ven, Señor. Lo quiero todo ahora, Señor. Lo quiero por medio de tu sangre, en el nombre de Jesús. Llénanos, llénanos con una nueva efusión de tu Espíritu. Escúchame, Señor. Escúchame, Señor. Y aumenta mi capacidad. Aumenta mi capacidad. Quiero que cada proyecto que Dios tiene para mi vida se cumpla. Te necesito, Señor. Me necesito para fluir, para ayudar a otros. Ven, Señor Jesús, ven a inundarme. Ven a inundar los sitios más profundos de mi vida con tu amor intenso. Gracias por lavar y limpiar, Señor, mis heridas y mis cicatrices, pasando con tu sangre. Ahora, Señor, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Ay, si kairi sairiri. Fluye, Señor, fluye, Señor. Hoy sai siri kainai siri. Gracias por traer la luz a mis tinieblas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el calor que traes a mi habitación fría, Jesús. Gracias. Gracias, Cordero de Dios, por no ocultar tu gracia a mí, tan pequeña, tan insignificante. Gracias, Señor. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Y hasta ese pecado
ese que tal vez fue ocasión de ese dolor tan grande, a veces permitido, para poder reconocer la misericordia de Dios que se refleja en una realidad tan pura, en un misterio de amor que hoy viene a nosotros a quitar y a borrar de nuestra historia el pecado. Recíbanlo, recíbanlo. Señor Jesús, no soy digna de que entres, pero una palabra tuya bastará. Bastará para sanarme. Un espíritu de amor, de gracia. Que pasa desde la infancia hasta el presente. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta primavera que vuelve a hacer que nuestro jardín sea cubierto de tus flores. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Y yo cantaré con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó. Y reciban al Cordero de Dios y reciban su sangre que viene a nosotros para redimirnos. Recíbanlo, recíbanlo. Recíbanlo con un corazón humillado. Humíllense para ser enaltecidos. Y recuerden, los primeros serán los últimos, pero los últimos estarán ahí, sentados a mi mesa. Reciban la sangre del Cordero, que fue inmolado por los pecados del mundo entero. Recíbanlo, regocíjense, alégrense. Ha llegado la salvación a tu casa. Y yo cantaré con un corazón agradecido hasta que vengas. Yo te cantaré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eras en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y damos la bendición para que toda esta lluvia de la gracia de Dios nos fecunde, nos renueve y podamos cosechar el fruto de la salvación, esa alegría de la buena noticia,
que nuestro Dios nos da. Por eso que por intercesión de María, Virgen y Madre, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, nos bendiga y acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.